Hola queridos hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes 7 factores para realizar una campaña con éxito. A través de mi experiencia, creo que son como 25 años que tengo de estar realizando campañas. Desde pequeño trabajé con campañas de pequeña congregación, campañas en iglesia, luego campañas a nivel distrital, y así pues he dado muchas campañas. Honestamente no sabría decir cuántas. Y en esas, pues, como en cualquier otro ministerio, uno puede darse cuenta qué factores son los que pueden influir para que las campañas tengan éxito. He tenido campañas donde se han bautizado 10 personas, 20, hasta 99 personas en una sola campaña. La última campaña que tuve hace poco, se bautizaron 35 personas, pero igual he tenido campañas donde no ha habido ni un tan solo bautismo, o solo un bautismo. Entonces, ¿qué es lo que yo he logrado identificar que puede darle éxito a una campaña? Presento estos 7 factores desde mi perspectiva, por mi experiencia. Miren, en primer lugar, yo considero que el primer factor es la iglesia, la hermandad, los laicos. Ese es el primer factor importante. Recordemos que indiscutiblemente la iglesia es indispensable para la preparación del terreno. Ninguna guerra la ganan los generales, la guerra la ganan los soldados en las trincheras, y se necesita a la iglesia, a los hermanos allí en el campo misionero, en el lugar de trabajo. El evangelismo es un estilo de vida. Un grave problema que yo he visto a través de mi experiencia es que la iglesia adventista, nuestras iglesias, viven el evangelismo como un evento. Viene la campaña del pastor fulano, viene la campaña de fulano de tal, viene la campaña de las mujeres, y es entonces cuando se trabaja. Y se deja de ver el evangelismo como un estilo de vida. Cuando la iglesia ve el evangelismo como un estilo de vida, cuando la iglesia está testificando, los hermanos en su lugar de trabajo, en su escuela, los estudiantes, en cualquier lugar, entonces se comienza a mover y comienza a darse el primer factor de éxito de una campaña. Dentro de la iglesia hay 2 elementos importantes: las pequeñas congregaciones, los grupos pequeños u hogares iglesias. Son focos de luz indispensables para el éxito de una campaña. Ellos son los que están en el terreno organizados en dúos misioneros, que es el otro factor. Se necesitan hermanos dando estudios bíblicos. Está bien, estoy de acuerdo, y yo mismo promuevo que es necesaria la testificación pasiva a través del testimonio, pero es indispensable la testificación activa a través de los estudios bíblicos. Se hacen dúos misioneros, hermanos, porque así puede ir uno de experiencia con uno que no tenga experiencia para comenzar a ganar esa experiencia que se necesita. No esperemos a que todos se involucren en la iglesia. No todos lo lograrán. Considero que si llegamos a involucrar al 50% de la iglesia, tendremos nosotros éxito en este factor, el primer factor para una campaña de éxito, que es la iglesia. El segundo factor es el pastor. El pastor es el segundo factor importante para el éxito de una campaña en una iglesia, en un distrito. Mire, el papel del pastor es indispensable en primer lugar como motivador. Para mantener el evangelismo como un estilo de vida, se necesita que alguien lo esté recordando, y el pastor debe ser el motivador por excelencia. He conocido pastores que no son tan buenos para predicar, pero son buenos para motivar a la hermandad, para motivar al trabajo, al movimiento misionero, motivar las pequeñas congregaciones, los dúos misioneros. A veces los seres humanos pasamos por altibajos en nuestra relación espiritual, en nuestra vida cristiana. Es ahí donde el pastor motiva al miembro, motiva al dúo misionero, motiva a la pequeña congregación, motiva a la iglesia. También no se debe olvidar el otro papel del pastor. Él es un capacitador. O sea, lo que los hermanos no saben, no conocen, el pastor tiene que abrir un espacio para capacitar, si es necesario visitando a uno por uno a los hermanos para mostrarles la necesidad de dar estudios bíblicos y capacitarlos un poco. El pastor es un capacitador, pero también debe ser un ejemplo misionero. El pastor
debe saber cómo dar un estudio bíblico, debe dar un estudio bíblico. En una campaña que yo estuve, el pastor, él, aparte de las visitas que los hermanos llevaban, él llevaba sus propias visitas. En su tiempo también cumple su obra misionera como individuo, como miembro de la iglesia. Y también, queridos pastores, recuerden su llamado. Jesús lo llamó para ser ministro del evangelio. No para estar en sus casas, queridos pastores, sino para ir y buscar las almas a través de la iglesia, motivándola, capacitándola y al mismo tiempo haciendo su parte. El tercer elemento o el tercer factor para una campaña de éxito, y así lo considero yo, aunque va a parecer algo redundante, pero es la unión entre la iglesia y el pastor. O sea, podemos tener una buena iglesia, podemos tener un buen pastor, pero si estos elementos están en división, no se podrá tener éxito. Primero tenemos que dejar las diferencias atrás. El libro de San Marcos, el capítulo 3 y versículo 25 nos dice que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, no puede prosperar, no puede haber división entre pastores y laicos, mis hermanos. Tristemente yo logro ver en las redes sociales y escuchar en las congregaciones cómo algunos hermanos hablan de sus pastores. Y por otro lado, pastores que no logran encajar con sus miembros. Recordemos que el Señor Jesús nos dejó un solo propósito. Mire, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 302 nos dice que los pastores y los miembros de iglesia debieran despertar y ver la necesidad de cooperar en esta obra, o sea, unirse. Mientras los pastores y la iglesia, el pastor y la iglesia no estén unidos, no puede haber éxito en una campaña, hermano. Necesitamos, sí tenemos diferencias, pero necesitamos de hacer a un lado esas diferencias por seguir predicando la palabra del Señor. Y saben que Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, la página 486, la pluma inspirada nos dice: vi que nosotros como pueblo debemos avanzar en esta gran obra. Y miren lo que agrega: y los pastores y los miembros deben actuar concertadamente. El pastor motivando, capacitando, dando ejemplo a la hermandad, y la hermandad absorbiendo todo eso para que sea utilizado en la predicación del evangelio. Ya dijimos nosotros que el primer factor es la iglesia, el segundo factor es el pastor, y el tercer factor, aunque es redundante, pero es necesario que se dé, es la unidad que existe entre la iglesia y el pastor. El cuarto factor es la organización. Mire, estos más o menos los voy dando en orden de importancia. La organización es importante, no tanto como una iglesia activa y no tanto como un pastor trabajando y como estos dos elementos unidos. Más bien, la organización viene a fortalecer la unidad de la iglesia y el pastor. A veces se hacen grandes comisiones para una campaña. Claro, depende del tamaño de la campaña, así son la cantidad de comisiones. Mire, las comisiones más importantes en la organización para una campaña, yo por lo menos les voy a recomendar tres comisiones que deben ser indispensables para el éxito de una campaña en la organización. En primer lugar, la oración, hermano. Necesitamos mucha oración. Tenemos el cliché nosotros de mucha oración, mucho poder, y sin poder no se puede tener éxito en una campaña. Debe haber un factor de oración antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña. La comisión de oración debe promover eso muchísimo, mucha oración. Jamás es demasiada oración, jamás. Siempre necesitamos más. La comisión de oración debe estar formada por hermanos poderosos en la oración y hermanos que entiendan también el objetivo misionero. La segunda comisión es la de visitación. Esta comisión que antes de la campaña promueve que los hermanos visiten, promueve que los hermanos lleven visitas a la iglesia, promueve estudios bíblicos. Bueno,
Departamento de Ministerios Personales debería ser el encargado de esta comisión de visitación, y durante la campaña es la visitación a las visitas, a los miembros a las personas que llegan a la campaña. No dejemos el trabajo solo al pastor. A veces el pastor o el evangelista no alcanzan a todo lo que tienen que hacer en visitación, con respecto a una visitación. Por ejemplo, una campaña donde hayan 50, 60, 100 visitas, va a ser imposible que el pastor las visite. Inclusive ya visitar 20 personas en una semana es bien difícil. Así que debe haber un par de hermanos que puedan tener algún tiempo disponible para la visitación. Y la otra que considero muy importante en estos tiempos es el transporte. Tanto aquí en El Salvador como en otros países, máxime por ejemplo Estados Unidos, se necesita tener una comisión de transporte, hermano. Depende la magnitud de la campaña, organizar microbuses, buses. Mire, ahora hay una herramienta por lo menos aquí en El Salvador, que sale cómoda: Uber o InDriver, o pues personas que se dedican a transporte privado. A veces pagamos un microbús para que traiga una visita y nos sale más caro que pagar un Uber o un InDriver u otro medio para transportar a alguien. Por ejemplo, en un carro de estos de alquiler podemos mover hasta 4 personas dentro de ese automóvil, y eso nos da una gran ventaja. Es una idea nada más, ¿verdad? Pero los microbuses, cuando se mueve bastante gente, los buses, si es en invierno, recuerde usar transporte que tenga cubierta. Si acaso por los lugares, a veces en las zonas rurales son pick-up, pues que tengan su capa. Así que la comisión de transporte debe dedicarse muchísimo a eso. En esa comisión debe tomarse en cuenta el parqueo, o tener una comisión de parqueo aparte, porque eso es muy muy importante. Dentro de la organización también tenemos el programa de la campaña. Miren, con respecto a la campaña, les voy a dar el siguiente consejo. A mí ya me ha pasado que pasan 1 hora en servicio de canto, que especiales, que es 1 hora, y quieren que el sermón sean 20 minutos. Voy a explicarles, estoy hablando de mi experiencia, no sé la experiencia de otro. Yo he notado que la gente llega a escuchar el sermón, que ellos generalmente comienzan a llegar más cuando la visita llega por sí sola, sin necesidad que ellas llegan buscando la hora que el sermón comience. Y creo que dedicar 1 hora a preliminares y media hora a la predicación, como que estamos desenfocados. El programa, hermano, entre más sencillo, entre más corto, mejor. Un servicio de canto de unos 7 minutos, un especial o máximo 2 especiales. Si quieren tener más especiales, quiten el servicio de canto y pongan un concierto del cantante que van a llevar. La hora de entregar premios, que sea rápido, una oración intercesora poderosa, si acaso el canto tema, y que entre el predicador. O sea, una media hora de preliminar creo que es suficiente para una campaña, para que al predicador le queden 40, 45 minutos, que más o menos es el promedio que se lleva, algunos hasta 1 hora, para la presentación de la palabra del Señor. Y lo otro importante en la organización es la toma de decisiones. Hablamos un poco en visitación, pero la toma de decisiones es importantísimo. O sea, es cierto, usted puede tener a Alejandro Bullón predicando, hermano, y al pastor Alejandro Bullón pues ya le ha pasado que a veces ha tenido bautismos en 0. Pero ¿qué es lo que falla? ¿Es el predicador? No, hermano. También falla la visitación. Es necesario tomar decisiones. Las campañas son para eso, para que la gente tome decisiones. Si hay una iglesia pues de profesionales, gente que no tiene tiempo, se debe por lo menos contratar a un obrero bíblico para que saque las decisiones, que el pastor salga a sacar las decisiones. Un tip: a veces cuando por la nueva o por la vida moderna, que la gente no se encuentra en las casas durante el día, a mí me ha resultado muchísimo, y he visto también algunos pastores que les resulta muchísimo, que mientras el predicador está en el sermón, ellos están hablando con las visitas que están ahí. Hay un lugar aparte, un cuarto, y van sacando las visitas una por una para que se pueda ir sacando decisiones personalmente. A veces en el grupo se van a sacar decisiones, personas van a tomar decisiones ahí, pero es más poderoso las decisiones que se sacan de persona a persona. El quinto factor, y este es el financiamiento, la plata. Los gastos se pagan con dinero. Es cierto que esto es por fe, hermano, pero el del autobús, el que le va a hacer la publicidad, ese no le va a aceptar fe, le va a aceptar dinero. Necesitamos mayormente dinero. Mire, lo que yo he visto es que se absorbe bastante dinero. El primero es el transporte.
El transporte es uno de los factores dentro del financiamiento que siempre va a absorber más dinero. Haga un buen presupuesto de transporte. Hay que tratar de tener pues el dinero suficiente, o por lo menos si no hay el suficiente dinero para transporte, lo poco que se tiene, optimizarlo con mejores rutas, coordinando a la gente. Después del transporte, la publicidad es quizás el otro elemento que necesita financiamiento, mayor financiamiento, de preferencia la publicidad de persona a persona, tarjetas personalizadas donde se le entrega a la persona con su nombre o apellido de la familia, más si esta va acompañada de una revista o de un libro que tiene que ver con el tema de la campaña. Eso es impactante, hermano, y las personas llegan. La publicidad que se puede hacer ahora a través de las redes sociales, ese es un elemento importantísimo. WhatsApp, Facebook, Messenger y otras redes sociales nos ayudan para contactar personalmente a nuestros amigos. Podemos enviar imágenes, podemos enviar videos que puedan invitar a la campaña. También la publicidad masiva, como el perifoneo, esos carritos que andan en la comunidad, tienen bastante impacto. La publicidad con volantes pues ya se diluye más, igual que la publicidad con radio, pero se puede tomar en cuenta. Siempre hay otros gastos que se dan dentro de una campaña. Por ejemplo, en las bodas encontramos, eso es muy común en Latinoamérica, bueno, en muchos lugares que las personas no están casadas y hay que casarlas, hacer trámites legales, hay que apartar dinero para hacer esos trámites legales, para los obsequios que se van a dar durante la campaña, para el equipo, no comprar equipo, sino a veces que un cable, que algo se dañó. Siempre hay imprevistos y es necesario el financiamiento. El financiamiento es el quinto factor necesario para el éxito de una campaña. Y ahora veamos el sexto factor. El sexto factor es el predicador. No es el más importante, pero es importante y está en el top 7, en el top 7 del éxito de una campaña, podríamos decir. Miren, aunque no es el más importante, pero el predicador debe ser capaz de presentar en cada tema a Cristo. Es a Cristo. Conozco muy buenos predicadores internacionales, buenísimos en diferentes áreas de desarrollo de la Biblia, de la presentación de la Biblia, pero que a la hora de presentar a Cristo como el centro de la Biblia les cuesta bastante. No diluyamos nuestros temas en otras cosas. Podemos presentar la ley, podemos presentar el sábado, podemos presentar los diezmos y las ofrendas, podemos presentar cualquier otro tema. Cualquier tema, y aún los temas difíciles, sin olvidar que hay que presentar a Cristo. Yo he conocido predicadores que hablan sobre profecía, pero que siempre presentan a Cristo en las profecías, porque si entonces, ¿cuál es el sentido de las profecías? Pues si no presentar a Cristo. El predicador debe ser un predicador que presente a Cristo como el centro de su tema. La gente necesita a Jesús, no necesita a la bestia, ni la imagen de la bestia, ni los cuernos, necesita a Cristo. Y otra cosa, el predicador debe hacer llamados contundentes. No todos somos iguales los predicadores, pero el llamado debe ser certero. El llamado debe ser fuerte en el sentido de transmitirle la necesidad de entregarse a Cristo Jesús. Yo he conocido iglesias que dicen, no, que mire, que a la gente hay que llamarla, que ella sola tiene que nacer. Hermano, hasta Pablo recibió un llamado. Se recuerda cuando Ananías le dijo, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Ese fue un llamado, fue una apelación. Levántate, bautízate. Ese debe tener el predicador. El momento del cierre debe ser capaz de decirle a la gente, aquí está Jesús, acéptalo, será salvo a través del bautismo. Y el último factor del cual les hablaré no va en cadena en esa lista, más bien es un factor que baña, así usemos la palabra esa, que baña todos los demás factores, y es el Espíritu Santo, queridos hermanos. Miren, necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia para que la iglesia tenga poder. Necesitamos el Espíritu Santo en el pastor para que el pastor tenga poder. Y necesitamos el Espíritu Santo en el predicador. Mencionamos los factores humanos porque es donde el Espíritu Santo tiene la fuerza, donde el Espíritu Santo se proyecta. El Espíritu Santo es como la nitroglicerina y el factor humano es como la arena. La arena absorbe la nitroglicerina y se convierte en dinamita. Para que la predicación sea dinamita, mis queridos hermanos. Miren, Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Hermanos, este negocio es del Señor.
Es un negocio espiritual, el negocio de salvar almas. Por muy bueno que sea el pastor y hayan buenos hermanos dando estudios bíblicos y excelente predicador, pero si estos no están bañados en la lluvia y el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, no se va a tener éxito. Estos son los 7 factores de éxito que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. La iglesia, el pastor, el trabajo en conjunto de la iglesia con el pastor, la organización, el financiamiento, el predicador y por sobre todo el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a predicar el evangelio del poder y que todos ustedes puedan tener en sus iglesias, en sus distritos, campañas de éxito. Que el Señor les bendiga.